Bienvenidos y bienvenidas a toda la gente hermosa de YouTube. En el episodio de hoy vamos a tener un problemita que son las cloraminas, que ya lo solucionamos en aquel momento y lo volvemos a solucionar ahora. Así que quédate, muy instructivo, muy explicativo, en la cual te enseño a cómo solucionar las famosas cloraminas. Lo que te hace es enrojecimiento de los ojos e irritación en la piel. Así que quédate en este capítulo, está muy bueno, va a ser bastante largo, así que sentate, prepárate con unas facturas, con unos buenos matecitos y disfrutalo. Así va a ser a partir de ahora, los pocos capítulos que faltan, porque en marzo la vamos a desarmar, así que ahí vamos a ver cómo seguimos todo el canal completo. Hay nuevos proyectos también, así que no lo alargamos más. Vamos a una intro chiquitita, y comenzamos con este video. ¡Vamos! Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we Know that they ride or die. Bueno, hoy 30 de enero a las 19 horas, 7 de la tarde. Vamos a hacer una medición y vamos a ver qué necesita nuestra pileta. Te muestro cómo lo hago yo, siempre dejé lo mismo. El primer día del primer capítulo te muestro cómo hago la medición. Primero limpiamos el kit de medición, boca abajo, llevamos a la altura del codo y abajo lo damos vuelta. Lo damos vuelta, sacamos. Ahí lo que vamos a hacer, vamos a llevar el agua hacia la rayita. Uno está bien, este le falta, apenitas, ahí está, los dos perfectos. Ahí tenemos el kit, tenemos dos reactivos, uno para el cloro y otro para el pH. Sacamos el del pH primero, 4 gotitas de este lado. Tapamos y 4 gotitas del cloro. Tengan mucho cuidado porque el reactivo Otto está demostrado que es cancerígeno para la salud. Así que mantenemos con cuidado, de 1 a 4 gotitas. Tapamos y obtenemos el resultado. Bueno, como verás, tenemos un pH aproximadamente elevado, no está en 7,2. Tenemos un cloro de 0,5 y nuestro pH está aproximadamente 7,6, 7,8 por ahí. Lo que vamos a hacer, vamos a tirarle un poquito de cloro. Recordá que ese 0,5 es porque yo tengo una pastilla en la boya, así que le vamos a tirar un poquito de cloro para ayudar. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tirarle cloro líquido, así nos aumenta un poquito más el pH, así luego después lo bajamos. Así que le vamos a tirar cloro líquido, le vamos a tirar más o menos 650 centímetros cúbicos. Le vamos a tirar aproximadamente 650, el frasco entero. Vamos a hacer lo siguiente, le vamos a tirar un poquito más. La mitad más. Le vamos a dar ese golpecito. Está re linda la pileta, ahora te la voy a mostrar. Esto ya es una decisión personal. Nunca viene mal, aparte el agua no se está usando. Vamos a cargarle agua, vamos a mezclar y vamos a tirar. Bueno, como viste, el medidor está medio dudoso. Muchas veces te pasa que lo interpretás como un 7,6, como un 7,8. En el medidor el 7,6 y el 7,8 está medio clarito. Y lo bajamos de más. ¿Y qué pasa? Lo interpretamos como un 7,6 y resulta que tenemos un 7,3. Entonces, ¿qué pasa? Le tiramos una cierta cantidad y en vez de bajarnos a 7,2, nos baja a 6,8. El problema que tiene, te lo voy a mostrar. El problema que tiene es el siguiente. Como prestad atención, entre el 6,8 y el 7,2, si bien el 6,8 es amarillo y el 7,2 es medio tirando a marroncito, hay muchas veces y muchas personas se equivocan. Yo te lo muestro al cielo, te vas a dar cuenta que ahora es un 7,2. Está bien
Estos siempre se miden en instante. No hay que dejarlo mucho tiempo porque el medidor y los colores cambian. Por eso te digo que, para mi punto de vista, lo que yo tengo es un 7.3. Por eso lo voy a dejar tal cual. Corresponde más a un 7.2 que obviamente que a un 6.8. Y el 7.6 es medio rosadito igual que el 7.8. El 7.4 en teoría es transparente. Bueno, yo nunca llegué al 7.4 y a este número, a este color de transparencia. Para mí hay algo fallido. Ya van 2 medidores consecutivos que me pasan y nunca llego al 7.4. Entonces, como verás, a veces te puede llegar a engañar y que tengas muchísimo cuidado con el tema de lo que es del 7.2 para abajo con el medidor Vulcano. No es que sea exacto, pero lo tenés que interpretar bien y lo tenés que conocer bien. Por eso mismo yo lo que estoy haciendo es lo siguiente: tiré un poquito de cloro y con ese tipo de cloro líquido que aumenta un poquito el pH y voy a distinguir mejor los colores si supera al 7.6. Entonces los dejamos así. Por eso le tiré un poquito más a propósito, aparte para protección de la pileta. Así que nos vemos pasado mañana y vemos cómo quedó la pila. Chau, chau. Buenas tardes, hoy 1 de febrero del 2022. Estamos en la hora 5:41 de la tarde. Vamos a hacer una medición y vamos a ver con qué nos encontramos. Ayer no lo pudimos hacer, así que lo hacemos hoy. La cosa por acá está así. Tenemos un cloro de 1,5 y el pH nuestro, la realidad es de aproximadamente entre 7.6 y 7.8. Y te diría que capaz 7.9. Así que lo que vamos a hacer 2 cosas. Tengo ácido muriático. El ácido muriático no influye en el tema de lo que es el cloro. Así que lo que vamos a hacer, vamos a tirar ácido muriático, vamos a hacer una prueba. La realidad se recomienda siempre entre tirar ácido y tirar el cloro 2 horas. Ahora, cuando hablamos de tirar pH menos en polvo y cloro, sí, como mínimo 2 horas. Vamos a hacer la prueba de bajar nuestro pH con ácido muriático y lo que vamos a hacer es vamos a subir nuestro cloro, pero con cloro en polvo. El cloro en polvo, te lo repetí el otro día, que es pH neutro. ¿Qué significa pH neutro? El pH neutro significa que tenemos un pH de 7. Eso es un pH neutro. Por ende, si tenemos un pH de 7,8 y le tiramos cloro en polvo, alguito nos va a bajar el pH, porque obviamente le estamos tirando un cloro que tiene un pH de 7. Entonces, algo baja, que eso es lo que nos pasó el otro día. Teníamos un pH de 7,4, 7,5, le tiramos el cloro en polvo y nos bajó un poquito el pH. Bueno, en este caso te lo voy a mostrar de vuelta, pero pasó un poquito, como que pareciera que estaba en 7,8, pero no está en 7. Lo dejamos un ratito actuar nada más, el tiempo que estuve hablando, y como te habrás dado cuenta, no está en un 7,8. No está en un 7,8, estará en un 7,3, un 7,4. Como te habrás dado cuenta, cambió un poquito el panorama, ¿sí? Acá lo ves, que está aproximadamente por acá, porque es medio marroncito, no es amarillo, así que solamente con el cloro en polvo va a andar bien. Lo medimos muy rápido y eso hace de que justamente pueda llegar a cambiar el valor. Entonces, lo que deberíamos hacer es esperar aproximadamente entre unos 15 segundos, 20 segundos para realmente tomar bien la muestra. No te pases más porque justamente te puede tomar otra medición. Nunca instantáneo, dejamos un tiempito, así que le vamos a tirar solamente cloro en polvo. ¿Está? Le vamos a tirar cloro en polvo, vamos a ver qué hace el pH y tenemos preparado un poquito de ácido muriático por las dudas. Te muestro el agua como está. Acordate que van 2 semanas sin tirar ni algicida ni clarificante. Mirá cómo está el agua, parece azul, sumamente transparente, hay un poquito de suciedad en el suelo, ¿sí? Y nada más, muy poquita de suciedad, por eso no lo estamos haciendo, por eso no lo estamos pasando barrefondo y es muy poquito. Así que, te repetí, acá tenemos el cloro en polvo. Normalmente lo podés usar, en este caso cuando es así, tenés un pH de 7,3, le tirás un poquito, esto tenés que diluirlo. Este es el cloro rápido, la realidad se utiliza sobre todo para hacer un cloro shock, pero bueno, podés utilizarlo también, no es aconsejable, pero podés utilizarlo. Así que le tiramos un poquito, más o menos por ahí, ¿sí? Cargamos agua, mezclamos. Y ahora sí, tiramos. Bueno, ahora vamos a hacer una limpieza de la bomba. Ya van 2 o 3 días que la bomba está ahí y de seguro está muy sucia porque el agua quedó transparente, así que toda la suciedad de acá se fue para allá. Vamos. Bueno, ya sabes, cada procedimiento de la bomba, cada cambio de la bomba, cada función de la bomba, la apagamos. Vamos a hacer un retrolavado de 1 minuto y un enjuague de 30 segundos. Así que ponemos retrolavar.
Prendemos la bomba, 1 minuto. Apagamos la bomba, ponemos a enjuagar 30 segundos. Listo, ponemos en filtrar. Bomba limpia. Bueno, ahora lo único que nos falta, le vamos a recargar el agua que falta. Sí, vamos a conectar la manguera, que se cargue tranquilo. De seguro que para esta noche va a estar bárbaro. Y lo que podemos hacer a última hora, dependiendo, porque bueno, tengo que hacer unas cosas ahora dentro de un rato, vamos a medir, pero yo calculo que va a estar bien. La medición va a andar muy bien, así que no vamos a hacer la medición mañana, así descanso un poquito con todo el cloro. Está con la bomba encendida. Acordate, siempre suscríbete al canal, déjate un comentario, dale un buen like, que nos ayuda muchísimo a seguir progresando, a seguir dándonos ánimos para subir videos. Y unite al canal, que está el botoncito al lado de suscribirse. Entrás al grupo de Telegram, estoy yo, somos varios más, solucionamos todos los problemas que tengas. Apoyá a la gente que trabaja de este lado, que le pone muchas ganas, que le encanta estar con ustedes. Así que nos vemos mañana. Bueno, hoy 2 de febrero, 4:21 de la tarde y 40 grados de temperatura. Mamadera. Madre mía, vamos a hacer un kit de medición y luego vamos a pasarle el fondo a la pile porque se va a meter gente hoy a la tarde. Bueno, mira, tenemos un cloro de 2, está perfecto, y tenemos un pH aproximadamente de 7,6 a 7,8. Vamos a bajarlo. Como lo acabas de ver, tenemos un pH de 7,6, 7,8 y tenemos un cloro de 2. Vamos a corroborarlo con el tema de las tiritas reactivas, a ver cuánto cloro tenemos, si tenemos un cloro de 2, de 3 y nuestro pH, ¿tá? Para saber también qué alcalinidad nosotros tenemos. Así como está, lo dejamos estacionar unos 15 o 20 segundos. Recordá que la vez pasada ya van varias veces que no me da exacto el pH en las tiras reactivas y no entiendo el por qué. Pero bueno, vamos a corroborar ahora a ver cómo nos da. No sé si es un problema en las tiritas reactivas, no están vencidas, vencen el 5 de mayo del 2023, así que no ese es el problema. Y me está dando exactamente lo mismo con el tema de lo que es el pH y realmente no entiendo. Te muestro el resultado. Lamentablemente tenemos cloraminas, ¿ok? Me tira un cloro de 0, me tira un pH en teoría de 6,8. Lo veo medio raro. Nos tira una alcalinidad de 40 y un estabilizante de 0. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a tirarle pH menos en polvo, así bajamos un poquito, nos vamos a guiar con el kit de medición Vulcano, no con las tiras reactivas, no sé por qué me está haciendo eso. Puede ser que le haya agarrado humedad, entonces por eso me esté agarrando mal, me esté marcando mal. Vamos a tirarle pH menos solamente y vamos a ver cómo repercute eso en el cloro. Está, cualquier cosa de última, le tiramos un poquito de pH más después. Bueno, vamos a hacer lo que hicimos el otro día. Realmente para bajar ese cloro necesitamos 31 gramos. Para bajar el pH necesitamos de 130 gramos. Le vamos a tirar el pH menos, los 130, 150 gramos. Eso es lo que nos figura en la calculadora. Si tengo alguna imagen te la pongo acá al costado. De lo que necesito para bajar de un 7,7 a un 7,2. Con mi alcalinidad que es de 40. Entonces, vamos a tirar esos 150 gramos de pH menos en polvo, vamos a hacer un barrefondo, vamos a mezclar y rápido vamos a volver a medir. Entonces así nos vamos a dar cuenta cómo quedó ese cloro. Se va a reducir, pero es muy probable que le tengamos que tirar, luego del barrefondo, le tengamos que tirar un poquito de pH más para volverlo a subir. Me voy a volver a meter adentro de la pileta, voy a empezar a mezclar, te lo voy a mostrar y luego vamos a ver cuánto de más le vamos a necesitar de pH menos en polvo para matar todas esas cloraminas que tenemos. Vamos a tirarle. Entonces, empecemos. Acá tenemos 1 kilo. Esto te lo venden como pH menos en polvo, que realmente es, o sea,
Bueno, como viste, hicimos el barrefondo, la mezclamos y ahora toca medir. Te muestro el resultado. Tenemos un cloro de 0 y tenemos un pH de 7,2. Bueno, en mi caso fue fácil, te voy a explicar por qué. Mi pH estaba en 7,6, 7,7 y me vino como anillo al dedo por la cantidad de pH que nosotros ingresamos de pH menos en polvo, nos mató el cloro. Así que no tuvimos que subir nuestro pH, nos calzó justo, no tuvimos que subir ese pH para poder matar el cloro que teníamos en nuestra pileta. Así que ahora tenemos 0 de cloraminas, los ojos y la piel, un lujo. Así que ahora lo único que resta poner es cloro, tan simple como eso. Le vamos a ingresar cloro, lo vamos a llevar a 3 porque en cualquier momento se meten a la pileta, me van a llevar ese cloro, le vamos a dar una manito, lo vamos a llevar a 3. Así que le vamos a tirar, en este caso le vamos a tirar cloro en polvo. No, le vamos a tirar cloro líquido. ¿Por qué? Porque nuestro pH quedó en 7,2. El cloro en polvo es pH neutro, me lo va a bajar un poquito más, no queremos, así que le vamos a agregar líquido. Le vamos a agregar más o menos 700 centímetros cúbicos. Así como te repetí, esto tiene 650, todavía estoy mojado, estoy chorreando. Le vamos a agregar 700, o sea, ese es un frasquito de esto entero. Ahí. Un poquito más. Ahí nomás. Es la típica, el argentino siempre quiere un poco más. Pero bueno, vamos a cargar agua, vamos a mezclar y vamos a tirar. Ahora vamos a ver cómo quedó ese cloro. Lo que voy a hacer, vamos juntos, dejo el micrófono, ¿sí? Me voy a meter, voy a mezclar, te voy a mostrar y lo vamos a medir rápido a ver qué es lo que cambió. Vamos. La idea de todo esto es que los químicos se mezclen rápidamente. ¿Está? Logramos eso y podemos mezclar más rápido, podemos medir más rápido también. Así que lo que vamos a hacer, vamos a mezclar un poquito del agua, yo salgo, me pongo la remera y hacemos la medición nuevamente. ¿Está? Dale, vamos. Lo que hacemos con esto hacia abajo es llevar todo lo que está en la superficie, lo mezclado, el cloro, lo que acabamos de tirar, que está casi por arriba de la superficie, obviamente va a decantar, pero lo que hacemos con esto es mezclarlo más, llevamos hacia abajo y todo ese cloro se va a mezclar más rápido. Puede ser el ácido que hayas tirado, si te querés meter rápido, si querés hacer el proceso rápido. No te olvides que son las 5 de la tarde. Empezamos el proceso de tirar las cloraminas, de matar las cloraminas, de subir el cloro y todo hace aproximadamente media hora. Hicimos también un barrefondo, poquito más de media hora. Así que ahora estamos mezclando y vamos a volver a medir a ver si nos quedó el cloro en 3. Si no queda el 3, le seguimos tirando. Muchas veces el cloro se va en rápido tiempo porque el agua necesitaba de algo de cloro. Al tener las cloraminas, un poquito también el cloro se está yendo por el pH menos que nosotros le acabamos de tirar. Algo se nos va a ir, pero logramos el propósito. Obviamente esto pasa cuando vos haces el proceso rápido que querés utilizar la pileta, ¿ok? Si no, lo haces más lento y te asesorás de que el cloro que le tires después, luego de 2 o 3 o 4 horas, no se te vaya. Listo, ahora vamos a ir afuera de la pileta, vamos a hacer la medición, ¿está? Y de seguro que nuestro cloro va a estar en 2. 1 se esfumó, vamos a verlo. Volvemos de vuelta, hacemos la medición. Tenemos un pH de 7,2 y tenemos un cloro entre 1,5 y 2. Así que lo vamos a subir un poquito más. Como te repetí que iba a suceder. Iba a quedar el cloro entre 1,5 y 2. Pasa eso por parte del bisulfito de sodio, el pH menos que habíamos tirado, y parte de que lo necesitaba y algo de suciedad siempre te lo lleva. Así que le vamos a tirar la mitad de esto y lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a tirar y lo vamos a dejar ahí. Ahí nomás. Tapamos, cargamos agua, mezclamos. Y tiramos.
Bueno, llegamos justo a tiempo. Acaban de llegar algunos amigos, unos invitados, unos parientes. Se van a meter a la pile. Buenos días. Hoy, 3 de febrero, a las 11:07 de la mañana. Bueno, como verás, el clima no nos acompaña. Está pronosticado lluvia. Vamos a hacer una medición. Ayer se metieron varias personas a la pileta. Vamos a tener que llevar ya el cloro aproximadamente a 5, ¿sí? Por el tema de la lluvia, para que el golpe no lo sienta tanto la pile. Así que vamos a ver cómo nos encontramos con la medición y tiremos los productos. Bueno, estamos así. Tenemos un pH de 7,2 y tenemos un cloro de 1,5. Bueno, como te repetí, nuestro pH está en 7,2 y nuestro cloro está a 1,5. El cloro, el pH está bien, podría estar un poquitito más alto, pero está dentro de los 7,2, 7,1 capaz. Así que le vamos a tirar cloro líquido. Le vamos a tirar 1 litro 200. Le vamos a pegar un golpe, va a subir nuestro pH también y va a venir como anilla al dedo. Vamos a tirar. Bueno, nos está pasando esto. Tenemos poco cloro. Le vamos a tirar todo cloro líquido que tenemos y lo vamos a reforzar con cloro en polvo, que también nos queda poco. Así que primero tiramos todo el cloro líquido. Como verás, tenemos solamente esto. Vamos a cargar agua, vamos a tirar esto y luego lo reforzamos con cloro en polvo. Mezclamos y tiramos. Bueno, voy a buscar dentro de mi casa a ver si encuentro un poquito más de cloro, que a veces normalmente lo traemos para poder limpiar. Vamos a buscar a ver si nos encontramos un poquito de cloro líquido. Acá encontramos, bueno, nos quedamos con la mitad, así que vamos a ingresar medio. Ahí rellenamos recién uno, vamos a ingresar otro más. Y ahí tenemos los dos. Mezclamos. Cargamos agua y mezclamos. Y tiramos. Bueno, listo. Ya tiramos todo el cloro que correspondía y nos encontramos dentro de 1, 2 o 3 días. Bueno, gente, así llegamos al final de este episodio número 8. Espero que lo hayas disfrutado, espero que le hayas pasado bien, que cada episodio, mi idea es llevarte un poquito de conocimiento sobre mi experiencia tanto de lectura y tanto práctica, lo más fácil posible. Es como que estamos entre vos y yo en un bar hablando. Así que te espero en varias cositas. Primero, a lo que nosotros nos ayuda es que dejes un comentario en los videos, que dejes una manito arriba, que dejes un like en el video, que te suscribas al canal, así hacemos cada vez más y ayudamos a mayor cantidad de gente. Luego, si querés irte un pasito más allá, al lado del botón suscribirse tenés el botón de unirse para las personas que están en iOS. Lamentablemente lo van a tener que hacer por navegador, porque por la misma aplicación de iOS no te aparece el botoncito de unirte. Y ahí vas a entrar en un grupo de Telegram por un importe muy bajo, es simplemente simbólico, son 50 pesos por mes. Vas a entrar en un grupo de Telegram donde estoy yo, hablamos un poquito de todo, un poquito de mi vida también, las cosas que hago normalmente yo, hacemos un video chat alguna que otra vez y luego tenés en el botón más abajo, es un pasito más, son 1000 pesos por mes. Ahí vas a tener mi WhatsApp, podemos hacer videoconferencias, videollamadas, audios constantemente las 24 horas y vas a tener mi número de teléfono. Está mi número de WhatsApp y puede ser hasta que te lleve tu propia pileta, pero esa no es la idea es que aprendas, mi idea es que aprendas, pero bueno, también tenés la opción de que yo te pueda llevar la pileta. Así que no te olvides que este botoncito redondito que vos tenés acá, este botón es para que te suscribas al canal. Este video que tenés acá o este video que tenés acá puede ser un referido tanto por mí y tanto por YouTube. A ver esta muchachita que nos depara de aquí para la semana que viene. Nos vemos en la próxima. Ahora sí, chau chau.